Hay que estar toda la semana pendiente de lo que dice la palabra, pero también de las cosas que van pasando alrededor de uno. Porque la palabra tiene una aplicación práctica. Vamos, la palabra es práctica. La palabra es palabra porque la leemos y viene en forma de texto y viene con su escritura y demás. Pero la palabra de Dios tiene una cualidad, y es que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, es decir, la palabra de Dios tiene efecto, tiene poder en la vida real. A ver cómo empezamos. Los capítulos 8 y 9 son muy interesantes, tienen muchísimas cosas, pero lo que quisiéramos ver en esta mañana tiene que ver con el capítulo 10. Y estoy seguro de que han visto ustedes el título, al leer el capítulo han visto el título que pone. Pablo defiende su apostolado o su ministerio. Bien, resumiendo el capítulo 8 y el capítulo 9, podríamos decir, el versículo 15 del capítulo 8 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Es decir, podríamos resumir estos dos capítulos, el 8 y el 9, diciendo, Dios ama al dador generoso, al dador alegre, y la generosidad no tiene que ver con la riqueza, sino que es una actitud del corazón. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo acerca del Señor Jesús, acerca de lo que dice la Escritura, en Éxodo 16, acerca del maná, cuando aquellos hombres y mujeres, aquellas familias recogían el maná, el que cogió mucho no tuvo más, y el que tuvo poco, el que recogió poco, no tuvo menos. Es decir, se repartía de forma que todo el mundo tuviese la necesidad cubierta. Y como iglesia es un reto que se nos plantea. Como pueblo de Dios es un reto que se nos plantea. Si tenemos mucho, que no nos sobre, mientras haya alguien que tenga necesidad. Y si tenemos poco, que no tengamos problema en decir, me falta, porque alguien puede suplir esa necesidad. Y lo dejamos ahí, ¿vale? Simplemente hacemos ese planteamiento. Pero entramos en el capítulo 10 y entramos en un problema que tiene su contexto, ¿vale? Hablamos de la iglesia de Corinto. Habían llegado, como hemos leído anteriormente, personas con cartas de recomendación, habían llegado a aquella iglesia desde Jerusalén y venían con sus cartitas. Somos misioneros, obreros o pastores o lo que querramos que sea, reconocidos por la iglesia de Jerusalén. Y venimos aquí con el poder que nos dan las cartas de esta recomendación. Pablo les dice a los corintios, ustedes son nuestra carta de recomendación. Ustedes son el resultado de nuestro trabajo en el Señor. Pero aquellos hombres habían entrado en la iglesia y habían empezado a menoscabar, a empezar a decir cositas acerca de Pablo. Y entonces yo pregunto, ¿habían empezado a decir cositas acerca de Pablo? ¿O de quién estaban diciendo esas cosas que menoscababan la obra, el ministerio que el apóstol Pablo había hecho en la iglesia de Corinto? El versículo 1 del capítulo 10 dice, yo, Pablo, os ruego. Yo, Pablo, os ruego. Y a mí estas cosas me entusiasman, porque Pablo era apóstol de Jesucristo. Y como apóstol de Jesucristo, él podía decir, yo, Pablo, ordeno. Yo, Pablo, doy la orden de que se haga esto porque tengo la autoridad del Señor Jesucristo como apóstol. Vamos a recordar algunas cosillas de la primera carta, ¿vale? Lo primero, hay cosas en común. Lo primero, la santificación. Con eso empieza Pablo su carta, en la primera carta de Corintios. Y la santificación, como vimos también la semana pasada, está presente aquí. Seamos santos. Es lo que él plantea. Segundo, él no fue con excelencia de sabiduría humana, con excelencia de conocimiento, sino que no quiso saber nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que Pablo sabía, Jesucristo y este crucificado. En tercer lugar, dice que no utilizó de ese poder, de esa elocuencia, sino que fue con el poder del Espíritu.
Y como hemos visto en otras ocasiones, ese poder del Espíritu no es manifestaciones milagrosas que hiciera el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo vivía lo que predicaba. Vivía conforme a una regla de vida, que vamos a ver ahora. Que me gustaría que ustedes fueran pensando cuál regla de vida era la que seguía el apóstol Pablo, que nos lo ha dicho y que la hemos mencionado. ¿Cuál es la regla de vida que seguía el apóstol Pablo, con la que él predicaba con poder? Insistimos, no hay hechos milagrosos, no hay sanidades, no hay expulsiones de demonios, no se trata de nada de eso. Se trata de vivir conforme a una regla de vida. ¿Y cuál es esa regla de vida? Bien, más cosas. El apóstol Pablo dice que él no quiere alabanzas, en la primera carta, él no quiere alabanzas de nadie, ni de su conciencia, ni de la gente de la iglesia, ni de tribunal humano que esté en el exterior. Que quien tiene que juzgarle y darle alabanza, si acaso, es el propio Señor. Es el propio Señor. Y él llega a decir, no estoy tranquilo porque mi conciencia, como hemos hablado, como hemos escuchado, porque mi conciencia esté tranquila, yo no estoy tranquilo, sino que tengo que enfrentarme delante de mi Señor. Y ese es el momento definitivo. Pablo habla del tribunal de Cristo, habla de juzgar las cosas que realmente son, las que están en el corazón, pesar los corazones y pesar las obras que se han hecho, pasarlas por fuego para ver qué es lo que permanece y qué es lo que acaba anulado. Si nosotros leemos este capítulo, al leerlo, llegamos a varias conclusiones. Y la primera conclusión tiene que ver, o la primera parte en la que yo quisiera dividir este capítulo, les propongo a ustedes para que lo consideren, es la debilidad. La debilidad que esos hombres recomendados por la iglesia de Jerusalén decían que el apóstol Pablo tenía. Ellos decían, el apóstol Pablo por carta se explaya y tiene mucha valentía, pero cuando está aquí en presencia es chiquitito, habla torpemente, no tiene soltura al hablar. Cuando está aquí es un hombrecillo, es debilillo. Después todo lo que... mucho chau chau, pero... perro que ladra, pero luego aquí no muerde. El apóstol Pablo es que es débil. Versículo 1. El apóstol que ruega, dice por lo que ruega. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿En dónde se habla de la mansedumbre y la ternura de Cristo? ¿En qué libro del Nuevo Testamento se habla de la mansedumbre y ternura de Cristo? ¿Alguien ha dicho algo? En Mateo. ¿Y qué dice? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchas gracias, María José. De corazón. Y tendréis descanso. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá. Él está poniendo la piedra fundamental de su vida. Y la piedra fundamental de su vida no son la mansedumbre y la ternura. La piedra fundamental de su vida es Cristo. Como Cristo es como tenemos que ser nosotros. Como es el Señor Jesucristo, es de lo que yo tengo que aprender. Dicho de otra manera, y permítanme que vaya a revelar el secreto final. El apóstol Pablo no está diciendo nada que no esté en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo está hablando del Evangelio del Señor Jesucristo en su vida. Y a nosotros nos puede, como hombres, como personas, nos puede dar la sensación de que la mansedumbre y la ternura son cosas que demuestran nuestra debilidad. Eso es debilidad. Amar y tener ternura y ser manso, eso es débil. Eso es... aquí ustedes saben, hay que pisar fuerte, porque si no, te comen por sopa. Hay que ser fuerte, hay que tener poder. Sin embargo, el apóstol Pablo presenta la mansedumbre y la ternura de Cristo como
el arma más poderosa que podemos tener en nuestras manos. El arma que cambia la vida, que cambia y nos ayuda a enfrentar las situaciones, las dificultades, que nos hace enfrentarnos a nosotros mismos y nos transforma, nos cambia por completo. Dice que incluso lleva cautivo los pensamientos delante del Señor Jesucristo. Su amor y su mansedumbre. Romanos, el capítulo 1, creo que es. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Aquellos hombres que venían con cartas de recomendación, que venían con su altivez, su preparación, con sus conocimientos y apoyados por la iglesia de Jerusalén, algo que los subía, decían, Pablo, el Evangelio, lo que está predicando Pablo es débil, no sirve, hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Pablo no está defendiendo aquí, permítanme que lo diga, su ministerio. Está defendiendo el evangelio que él predica. No quiere que sea predicado otro evangelio distinto, sino el evangelio que solo sabe, solo conoce, solo piensa como el Señor o en el Señor Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, por una salvación íntegra, completa. Esas cartas a las que Pablo les achacan tan débil en su presencia, pero que esas cartas eran duras y fuertes, claro, estos hombres empezaban a decir que eso era muestra de su debilidad humana. Y que además, Pablo en algunas ocasiones decía, quiero ir a veros, pero no me ha dado lugar. Decían, ve, Pablo no cumple con lo que dice, no cumple con lo que promete. Pablo es un hombre como otro cualquiera. Y es verdad. Pablo era un hombre como otro cualquiera. Sin embargo, él empieza a plantear que la bondad y la dulzura de Cristo es nuestra única forma de vivir como cristianos. Y que la bondad y la dulzura de Cristo son capaces de romper cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier idea. ¿Qué es lo que nos distingue a los cristianos? ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Lo que sabemos? ¿Lo que hemos aprendido? ¿Que somos capaces de argumentar con la Biblia, con versículos y decir, mira, aquí pone y aquí dice? ¿Es eso lo que convence? Lo único que convence, como nos convenció a nosotros en su momento, es el amor de Dios para unos miserables pecadores que no merecían ni la menor consideración. Y nosotros estamos llamados a ser luz en este mundo, porque el amor de Dios que nos ilumina, el amor de Dios que nos mueve, es el que obra a través de nosotros para dar testimonio de quién es Él y de lo que Él hace y puede hacer. Hay mucha gente que sabe mucho de teología, que sabe mucho acerca de los versículos, pero ¿cuánta gente hay que ama dentro de las iglesias? ¿Cuánta gente hay que de verdad ama con el amor del Señor dentro de las iglesias? Y esto no significa que Pablo vaya a decir, bueno, vamos a pasarlo todo. Pobrecito aquel que se acostó tenía relaciones con la mujer de su padre, pobrecito. Vamos a tener consideración con él. Bueno, ay, pobrecito este que ha tropezado y que sigue viviendo en el tropiezo y se ha caído y, ay, qué pena me da. Eso no es el amor de Dios. Eso no es el amor del Señor Jesucristo. La mansedumbre está dentro del corazón y esa mansedumbre tiene que inundarnos. Pero de la misma manera que inundó al Señor Jesucristo, que Él mostró, cuando le acusaban, Él no respondía. Pero cuando tenía que responder, lo hacía con firmeza y lo hacía sujeto. No estamos hablando de una ternura y mansedumbre que son débiles y que se mueven. Hablamos del fundamento de una vida, de nuestra vida particular y del fundamento sobre el que se tiene que basar la vida de la iglesia, la vida de la comunidad, la vida del cuerpo de Cristo. Claro, a ver, Pablo dice, mira, hay algunos que están muy prontos, tienen muchas ganas de castigar a los demás. Hay algunos que están dispuestos a
oye, a reprender, a decir lo que está mal. Pero ¿cuántos están dispuestos a amar, siendo firmes, al hermano que está caído? Job, como ha planteado Efraín, como ha estado estudiando Job, nos muestra personas que tenían un conocimiento acerca de Dios, pero que no estaban amando a Job. Estaban amando su conocimiento. ¿Y recuerdan lo que dice Pablo acerca del conocimiento y del amor? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor viene de Dios. Pablo, en el capítulo 13, durante toda su carta, establece que el amor es la única. No hay palabras para definirlo. No es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que nosotros podamos entender. El amor de Dios es la única forma en la que o sobre la que una iglesia se puede edificar. Gálatas capítulo 5, y el versículo 22. Ahí mismo Pablo dice, más el fruto del Espíritu. Y les hago notar que no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto en singular. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis? ¿A qué fruto se refería? ¿A la cantidad de convertidos? ¿A lo bueno que somos? ¿A la cantidad de cosas que somos capaces de cumplir? ¿A si venimos todos los días, todos los domingos a la iglesia? ¿A si tenemos alguna labor? ¿Recuerdan lo que decía el Señor Jesús? No todo aquel que diga Señor, Señor. No todo aquel que diga Señor, Señor. En tu nombre hice y en tu nombre dije. Nuestra apariencia, y a mí eso es algo que me remueve completamente, en nuestra apariencia nosotros somos capaces de decir, ¡ay, qué varón de Dios o qué mujer de Dios! Pero Dios es el que pesa los corazones. Nosotros estamos juzgando por las apariencias, ¿vale? El apóstol Pablo dice que el fruto que nosotros tenemos que buscar es uno que solo se produce por el Espíritu Santo. Solo puede producirlo el Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros lo buscamos a través de su palabra, de la oración y de la comunión. Porque son los medios que el Señor Jesús nos dejó para que creciéramos y nos desarrolláramos. La oración, su palabra, su evangelio. ¿Hoy es el día de la Escritura? Pues hoy es el día del evangelio. Porque de Moisés, o sea, del Señor Jesús, hablaron Moisés y los profetas. Así que hoy es el día del evangelio. Bueno, pues ese es el fundamento, es donde nosotros tenemos que empezar a alimentarnos y crecer de esa forma. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son el fruto. No hay una palabra que nosotros hayamos inventado que pueda describir lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, tal vez sí. Tal vez haya una palabra que está relacionada con el Señor Jesucristo que puede definir lo que es el fruto del Espíritu. Y es vivir el Evangelio. No es una palabra, son varias. Vivir el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo es nuestra vida. Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 10, él sigue diciendo que él no se gloría en nada, no tiene autoridad, sino que el Señor lo que le otorgó fue para edificación, no para destrucción. Y el amor busca la edificación. El amor busca edificar. Durante toda esta semana, como les decía, no solo se trata de estar pendientes de lo que dice el texto y de tratar de explicarlo, sino que se trata de estar pendiente de las cosas que están sucediendo alrededor. No tiene sentido que abramos la Biblia y la apliquemos para los que están fuera. No tiene sentido. Si abrimos la Biblia es para aplicarlo a los que estamos aquí. A los que estamos aquí reunidos presentes y quienes están escuchando. Y ojalá el Evangelio del Señor Jesucristo toque corazones para que haya pecadores que se arrepientan y se den la vuelta a Él y empiecen a vivir una vida nueva. Pero ojalá haya corazones de creyentes que se den la vuelta al Evangelio del Señor Jesucristo
y dejemos la formalidad, la liturgia, la literalidad, el pensar que nosotros estamos bien y que no juzguemos por las apariencias, como dice Pablo aquí, sino que nos juzguemos delante de un evangelio que nos reta a cada uno de nosotros a vivir de una forma completamente distinta. Tendríamos que dar gracias al Señor porque el evangelio es para los creyentes. El evangelio es para los creyentes, no es para los inconversos. Es para quienes hemos decidido reconocer nuestro pecado y andar en novedad de vida. Hablaba con un hermano esta semana y comentaba el hecho de algo que había pasado y creo que es importante decirlo, y este es el colofón, es el punto y final. Tenemos que en las iglesias evangélicas no quedarnos solo con el nombre de evangélicas para distinguirnos de otras facciones, sino que el Señor Jesucristo sea de verdad en su evangelio quien inunde nuestro pensamiento, nuestra forma de ser y nuestro comportamiento. El pastor va adelante, nosotros somos sus ovejas, vamos siguiéndolo a él, y hay una convicción que tenemos. Aunque pasemos por lugares tenebrosos y lugares de hambre, el pastor nos está guiando a un sitio en donde hay abundancia de alimento para cada uno de nosotros. Tenemos que vivir el evangelio por amor al Señor Jesucristo. Que Él nos ayude.